Vamos a proponeros el siguiente ejercicio. Crear un módulo que se va a llamar módulosficheros.py, donde dentro crearemos una clase que se llama fichero y dentro de la clase crearemos una función o un método que se llama leerFichero, que permitirá leer datos de un fichero, otra función o método que se llama grabarFichero, que permite grabar datos dentro de un fichero, y por último incluirFichero, que servirá para incluir nuevos datos dentro de un fichero ya existente. También crearemos un programa 1.py, donde crearemos un objeto que llamaremos fichero mediante la instanciación o mediante la instancia de la clase fichero que creamos en el módulo anterior, móduloficheros.py. Utilizaremos el método del objeto fichero grabarFichero para grabar un nuevo fichero. Utilizaremos el método incluirFichero para añadir más datos al fichero y por último utilizaremos el método leerFichero para ver todo el contenido que tenemos dentro de nuestro fichero. Ejecutaremos el programa 1.py desde la terminal de comandos de JupyterLab. Haremos este ejercicio también con el JupyterLab. Vamos a resolver este ejercicio. Primero nos pide crear un módulo ficheros, donde implementaremos una clase fichero con tres métodos: leer, grabar e incluir datos dentro de un fichero, y después crearemos un programa.py, donde utilizaremos el módulo anterior para poder grabar, incluir y leer datos de un fichero. Por último, de la terminal de comandos de JupyterLab ejecutaremos el programa 1.py. Para ello, como antes, vamos a utilizar, como en el anterior ejercicio, vamos a utilizar desde Anaconda el JupyterLab. Así que le damos a lanzar, nos abre una pestaña del navegador y desde aquí vamos a ejecutar y crear nuestros módulos y programas. Así que le damos al text file, vamos a crear primero el módulo fichero, móduloficheros.py. Le damos al más, creamos otro fichero de texto que se va a llamar programa 1. Y añadiremos luego el terminal para probarlo. ¿Vale? Es que tenemos ya nuestro módulo ficheros PY, tenemos nuestro programa 1.py, programa 1.py. Así que empezaremos por el primero, donde nos piden crear una clase fichero con estos tres métodos. Entonces creamos una clase fichero, crearemos el constructor de la clase, dos guiones bajos, init, dos guiones bajos, self, punto, y en este caso coma, y en este caso el parámetro, que se va a ser el nombre del fichero. Y creamos un atributo dentro de la clase que se va a llamar nombre del fichero, y se lo asignamos al parámetro nombre. Perfecto. Ahora crearemos las siguientes funciones: la de grabar fichero, donde también tendremos el self y en este caso el texto que queremos grabar, ya que el nombre ya lo sabemos. Entonces crearemos una variable que va a llamar variable fichero. Mediante el método open abrimos el fichero, como sabemos el nombre, self.nombre, y tenemos que abrirlo en formato como es de grabar fichero WT. Con esta variable que hemos creado le damos a write para escribir el texto dentro de este fichero y por último fichero close. ¿Qué hemos hecho aquí? Pues hemos creado el grabar fichero, que era uno de los métodos que nos pedían, grabar fichero, para grabar datos dentro de un fichero. Estos son los textos que nos pasarán como parámetro a la función. Será el texto que queremos grabar, lo abrimos en formato WT, escribimos el texto y lo cerramos. Lo mismo haremos para incluir fichero, incluir texto, incluir fichero, ¿vale? También lo mismo, self y texto que queremos incluir. Creamos también una variable fichero mediante el método open, abrimos el fichero y el formato en este caso es A de append y de texto, para añadir el texto al final del fichero. Write, texto, fichero, close. Y por último, la última función, la de leer fichero.
que lee los datos del fichero. En este caso no necesita parámetros. Abrimos el fichero en formato lectura, el de read, lectura de texto, y devuelve un texto, porque vamos a leer mediante el fichero .read, devuelve un texto y ese texto lo vamos a devolver. ¿Qué hemos hecho aquí? Utilizar el método leer fichero. Nos piden que hagamos un método que lea los datos del fichero. Donde abrimos el fichero en formato lectura, leeremos todos los datos, todo el contenido del fichero, lo guardaremos en esta variable y la devolveremos. Así, desde el programa p1.y, cuando llamemos esta función, devolverá un texto, que lo guardaremos en una variable y luego lo imprimiremos. Perfecto, como tal, esta clase ya está finalizada. Le damos a salvar. Y pasamos a la parte de utilización de este módulo. Este módulo puede ser general para todos nuestros programas y desde nuestros programas podremos utilizarlo para no tener que reescribir todas estas funciones que son siempre iguales. Entonces, ahora ¿qué hacemos? Importamos el módulo ficheros y lo que hacemos lo siguiente es crear una variable que se llama nombre del fichero, que va a ser el nombre de nuestro fichero. Vamos a llamar, por ejemplo, fichero1.txt. Lo que vamos a abrir es el fichero. Creamos una variable de fichero que va a ser igual al módulo ficheros.fichero, como parámetro nombre fichero. Es decir, hemos importado el módulo ficheros, que es esto, y vamos a utilizar la clase fichero, que es esta clase que está aquí, pasándole el nombre del fichero, ¿vale? Este parámetro, para que nos cree un objeto de esta clase. Y este es el objeto fichero. Perfecto. Una vez que tenemos creado el objeto fichero, que es un apuntador a este fichero, a fichero1.txt, lo que vamos a hacer es grabar datos dentro del fichero. Con lo cual, ¿cómo hacemos? Pues primero creamos qué datos queremos grabar. Texto. Pues esta es la primera fila del fichero. Si queremos grabar más filas, pondremos un retorno de carro, que sería barra n, y luego la segunda fila. Esta será la segunda fila. Este es el texto que queremos grabar. ¿Cómo lo grabamos? Pues utilizamos nuestro método, que para eso lo hemos montado en el módulo, grabar fichero. Grabar fichero y le pasamos el texto. Así de sencillo, sin tener que hacer nada más, sin hacer un open, ni close, ni nada, porque ya lo hemos hecho en nuestro módulo. Simplemente reutilizamos el módulo. Lo mismo para incluir datos. Incluimos una tercera fila, ponemos un barra n para que sea en otra línea, y este es un texto incluido en la tercera fila. Y este texto lo vamos a añadir también fichero, pero en este caso podremos incluir fichero, que es el que permite incluir texto al final del fichero, que sería incluir fichero. Vale.
método append. Tan sencillo como eso. Y por último, vamos a leer todo lo que hemos hecho en el fichero. Texto leído. Pues esto será mediante el método leer fichero. No le pasamos ningún parámetro, porque leer fichero no tiene ningún parámetro. ¿Vale? Lo que sí que tenemos que poner aquí es el self. ¿Vale? Perfecto. Y lo que hacemos aquí es imprimir el texto leído. Le damos a salvar y lo probamos. Python programa 1.py. Y aquí está, ha funcionado correctamente nuestra solución del ejercicio. Esta es la primera fila del fichero, esta será la segunda fila y el texto que hemos añadido. Todo lo hemos hecho en estas sencillas líneas de nuestro programa de Python programa.py que ha utilizado el módulo ficheros, ¿vale? Así que este módulo fichero lo podemos reutilizar en todos nuestros programas cuando queramos leer, grabar o añadir datos a un fichero.